In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora. Deo Patris et Gloria et Filio, quia mortui surrexit ac paractitu in saeculorum saecula. Amen. Sancte Michaele Arcangele, defende nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli est presidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtutem infernon detrude. Amen. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Bien, muy buenas noches con todos. Vamos en esta noche, Santiago, si usted quiere darles los pormenores, cómo vamos a proceder esta noche. Claro, Carlitos, habíamos conversado de tratar, que usted trate las apariciones y las profecías de la Virgen del Buen Suceso, que es una de las más importantes de los últimos siglos y habla específicamente sobre los tiempos que estamos viviendo y habló. También sería bueno hacer un análisis, Carlitos, de lo que fue la charla de ayer y las enseñanzas que nos pudo dejar o no, y las cosas buenas que nos dejó. Esos dos temas quisiera usted toparlos con la profundidad típica que usted hace las cosas, y después de eso les invito a todos los participantes a plantear sus propias dudas y yo me encargaré de canalizarlas para el resto de la charla. Entonces, si le parece, hagamos media hora de un debate, de una exposición suya, magistral, y luego una media hora, 20 minutos de preguntas, Carlitos. Les Muy dejo bien. los micrófonos. Gracias, Santi. Gracias por su ayuda. Bien, el tema de la Santísima Virgen María del Buen Suceso no es algo que hay que tomarlo a la ligera. Así como la Madre de Dios y Madre nuestra se apareció en México, como dicen los mexicanos orgullosamente, pisó tierras mexicanas, la patrona de toda América. Ella también decidió pisar el suelo patrio del Ecuador. Y he pensado que va a ser más prudente y mejor explicado compartir con ustedes un video que hicieron unas hermanas en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, justamente cuando estábamos en este proceso de hacer partícipes a un mayor número de personas de esta belleza del cielo, del regalo de la Madre para Ecuador y el mundo. Y de esta manera, lo único que quisiera recalcar es que una de las profecías, porque todas se han cumplido, excepto que faltan dos, una de las profecías fue que cuando los eventos a nivel mundial estén de tal manera que parecería que el demonio tiene ganada toda la guerra, la devoción será conocida en el Ecuador, ya que paradójicamente ella pisó cielo ecuatoriano, pero hasta no hace mucho los ecuatorianos no sabíamos nada de esta aparición, pero ella profetizó esto. Y es así que muchos años que hemos participado nosotros en la fiesta y en la novena antes del 2 de febrero y el 2 de febrero una fiesta, la ingente cantidad que ha venido al santuario de El Buen Suceso en Quito, era la mayoría extranjeros, justo a lo que se cumplía la promesa de la Santísima Virgen, pero de unos 3, 4 años hace, ya hay más ecuatorianos que
están conociendo de esta maravillosa vocación y llenan los templos. Muchos años han venido sacerdotes, no solo fieles de países tan lejanos como el continente asiático, de Europa, Polonia, es natural de Estados Unidos, un gran ingente de personas, sacerdotes, Canadá. Justamente este año se vino mucha gente de Canadá. Y vamos a escuchar, les invito a que escuchen atentamente y luego contestaremos las preguntas que puedan generarse. En 1489, en España, Santa Beatriz de Silva, cumpliendo un pedido de la Virgen María, funda la Orden de la Purísima Concepción en honor de la Inmaculada Concepción. 3 años más tarde, en 1492, Colón descubre América. Con los descubridores llega también la fe. A fines de 1576, un grupo de conceptas emprendió el peligroso viaje por mar, desde España hasta la Real Audiencia de Quito, para fundar su primer monasterio en América. Durante la travesía ocurrió una terrible tempestad. Entonces, la niña Mariana Francisca Torres y Berriochoa, postulante de 13 años, quien viajaba con su tía Sor María de Jesús Taboada, la priora del futuro monasterio, vio que emergía del mar una bestia con 7 cabezas, una serpiente monstruosa que trataba de destrozar la nave. En ese momento apareció la Virgen Santísima, vestida de sol y coronada de estrellas, con su divino niño en los brazos. En el pecho de la señora había un ostensorio con el Santísimo Sacramento y en una de sus manos tenía una cruz grande de oro que terminaba en lanza. Apoyando la cruz de la lanza en el Santísimo Sacramento y en la mano del niño, golpeó la cabeza de la serpiente, aplastándola. El día 13 de enero de 1577 se funda el Real Monasterio de la Limpia e Inmaculada Concepción de Quito, el primero de esta orden en Hispanoamérica. 2 años después, el 4 de octubre de 1579, Mariana Francisca profesó sus votos, tomando el nombre de Madre Mariana de Jesús. Ese día Jesús le mostró veladamente las futuras apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso. El 4 de octubre de 1593 murió la madre fundadora, Sor María de Jesús Taboada. Antes de morir dijo: bendigo este monasterio, bendigo estos benditos claustros que tanto me costaron, bendigo estas murallas y bendigo este lugar. Desde el cielo les daré una bendición especial. El día 2 de febrero de 1594, a la 1 de la madrugada, mientras la Madre Mariana de Jesús, entonces priora del monasterio, rezaba postrada en el coro alto, percibió que alguien estaba junto a ella. Una voz dulce la llamó por su nombre. Era la Virgen María sosteniendo con su brazo izquierdo al niño Jesús y con su mano derecha un báculo de oro con piedras preciosas. La Virgen le dijo: soy María del Buen Suceso, la reina del cielo y la tierra. En el brazo derecho tengo el báculo que ves, pues quiero gobernar mi monasterio, como priora y madre. El 16 de enero de 1599, la Virgen le dijo: dentro de poco la patria en que vives dejará de ser colonia y será república libre. Entonces será conocida con el nombre de Ecuador. En el siglo XIX vivirá un presidente verdaderamente cristiano, varón de carácter, a quien Dios nuestro Señor dará la palma del martirio, en la plaza donde está mi convento. Él consagrará la república al divino corazón de mi Hijo Santísimo. Esta consagración sostendrá la religión católica en los años posteriores, los que serán aciagos para la Iglesia. En esos años en que la masonería, esa maldita secta, se apoderará del gobierno civil, habrá una persecución cruel a todas las comunidades religiosas. Mas vive Dios y vivo yo, el triunfo será nuestro.
Es voluntad de mi Hijo Santísimo que mandes a ejecutar una estatua mía, tal como me ves, y la coloques sobre la cátedra de la priora, para que yo desde ahí gobierne mi monasterio, colocando en la mano derecha el báculo y las llaves de la clausura. A mi divino niño lo harás colocar en mi mano izquierda para que los mortales entiendan que soy poderosa para aplacar la justicia divina y alcanzar piedad y perdón a toda alma pecadora que a mí acuda con corazón contrito. Mi siervo Francisco de Asís con sus manos llagadas trabajará mi imagen y los espíritus angélicos serán sus oficiales. En cuanto a la altura de mi talla, mídela tú misma con el cordón que traes a tu cintura. La medida de tu Madre del Cielo, entrégala a mi siervo Francisco del Castillo, explicándole mis facciones y mi postura. El 21 de enero de 1610, la Virgen le anuncia: En la hoy colonia y entonces República del Ecuador se levantarán las pasiones y habrá una total corrupción de costumbres, porque Satanás reinará en las sectas masónicas y dañará principalmente a la infancia. Ay de los niños de ese tiempo, difícilmente recibirán el sacramento del bautismo y el de la confirmación. El sacramento de la confesión lo recibirán solo los que permanecen en escuelas católicas, que el diablo se empeñará por destruirlas, valiéndose de personas autorizadas. Lo mismo sucederá con la Sagrada Comunión. Habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, profanaciones de la Sagrada Eucaristía. Los enemigos de Jesucristo, instigados por el demonio, robarán en las ciudades las hostias consagradas, con el único fin de profanar las especies eucarísticas. Mi Hijo Santísimo será arrojado al suelo y pisoteado por pies inmundos. El sacramento de la extrema unción será poco considerado. Muchas personas morirán sin recibirlo, sea por descuido de las familias, sea por un malentendido afecto para con sus enfermos. En cuanto al sacramento del matrimonio, que simboliza la unión de Cristo con su Iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. La masonería que entonces reinará impondrá leyes inicuas con el objeto de extinguir ese sacramento, facilitando a todos vivir mal. El sacramento del orden sacerdotal será ridiculizado, oprimido y despreciado. El demonio perseguirá a los ministros del Señor de muchas formas y trabajará con cruel y sutil astucia para desviarlos de su vocación, corrompiendo a muchos de ellos. Este aparente triunfo de Satanás atraerá sufrimientos enormes a los buenos pastores de la Iglesia y a la excelente mayoría de los buenos sacerdotes y al Pastor Supremo y Vicario de Cristo en la tierra. Además, en esos infelices tiempos habrá un lujo desenfrenado que por ser lazo de pecado para los demás, conquistará innumerables almas frívolas, las que se perderán. Casi no se encontrará inocencia en los niños, ni pudor en las mujeres, y en esa suprema necesidad de la Iglesia se callará aquel quien a su tiempo debió hablar. La devoción del buen suceso será el pararrayo colocado entre la justicia divina y el mundo prevaricador, para impedir que se descargue sobre esta tierra culpable el formidable castigo que merece. El obispo deberá consagrar mi imagen con el sagrado óleo y le pondrá el nombre de María del Buen Suceso de la Purificación o Candelaria. El 2 de febrero de 1610, la Virgen le dijo: En el tiempo actual conviene que nadie se dé cuenta de cómo y de dónde vino la idea de hacer la imagen, porque este conocimiento está reservado al público en general para el siglo XX. En aquella época la Iglesia se encontrará combatida por las hordas de la secta masónica y en la pobre patria ecuatoriana, agonizante por la corrupción de las costumbres, el lujo desenfrenado
La prensa impía y la educación laica campearán los vicios de la impureza, la blasfemia y el sacrilegio. La creencia sincera y humilde de la verdad de mis apariciones a ti está reservada para las almas dóciles, porque nuestro Padre Celestial comunica sus secretos a los simples de corazón y no a aquellos corazones inflados de soberbia, presumidos de lo que poseen o enfatuados con la vana ciencia. Al día siguiente, 3 de febrero de 1610, Fray Juan de la Madre de Dios Mendoza, confesor de la Madre Mariana, tuvo una visión de la Santísima Trinidad que le dijo: serán benditos de Dios todos los que, con su empeño y sus recursos, se dedicarán a la propagación de la advocación del buen suceso en todos los siglos, época en que habrá una gran corrupción de costumbres, y esta devoción será la salvaguardia de esta tierra. El 15 de septiembre de 1610, el escultor Francisco del Castillo empezó a trabajar la imagen en el coro alto del monasterio. Para poder terminar el rostro de la imagen, viajó al norte del país en busca de las mejores tintas. La noche del 16 de enero de 1611, víspera del regreso del escultor, la Madre Mariana rezaba en el coro alto. De pronto aparecieron San Francisco de Asís y los 3 arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y en un instante rehicieron el rostro de la sagrada imagen. Los ángeles cantaron el himno Salve Sancta Parens. Luego la Santísima Virgen entró en la imagen y cantó el Magnificat. Cuando Francisco del Castillo entró al coro alto, cayó de rodillas, comprendiendo que se había obrado un milagro. Llamaron al obispo de Quito, quien emocionado constató el cambio en el rostro. El escultor dejó testimonio escrito y jurado del milagro. El obispo de Quito, Salvador Rivera, consagró solemnemente la imagen como María el Buen Suceso de la Purificación o Candelaria, el 2 de febrero de 1611 en la iglesia del monasterio. A fines de 1628, la Madre Mariana vio el futuro Ecuador rodeado por innumerables demonios que soplaban y llenaban la atmósfera de humo espeso que oscurecía la fe en las almas. Entonces oyó la voz de San Miguel que decía: «Descended inmediatamente al fondo de los abismos, malditas y negras legiones, porque aquí Dios vive, Dios triunfa, Dios reina». Expulsados los demonios, la luz inundó la patria nuevamente. Entonces apareció Nuestra Señora y le dijo: Levanta ahora la vista y mira hacia el cerro de Pichincha, donde será crucificado este divino infante que traigo en mis brazos. Lo entrego a la cruz a fin de que él dé siempre buenos sucesos a esta república, la que será muy feliz cuando en toda su extensión me conozcan y me honren bajo esta advocación. El divino niño de aproximadamente 12 años se postró en tierra y oró así: Padre mío y Dios eterno, considerad benigno esta pequeña porción de tierra que hoy me dais, para que reine en ella como Señor absoluto mi amoroso y tierno corazón, y el de mi Madre Santísima, criatura tan pura y bella cual no hay otra. Quiero orar en este monte como oré en Getsemaní, pidiéndoos para mí todas las almas que poblaren estas tierras, librándolas de la ira diabólica que tanto las amenaza. Todo el cerro se envolvió en luz. El niño Jesús se levantó y encontró una cruz de madera con la inscripción INRI en lo alto, a la cual se fijó, quedando crucificado sin clavos. Aparecieron los 3 arcángeles y le pusieron una corona de espinas. El niño Jesús lloró, y sus lágrimas fueron recogidas por los 3 arcángeles que las aspergiaron en toda la nación. Su mirada abarcaba todo el futuro Ecuador, mientras llorando decía: «No puedo hacer más por ti para demostrarte mi amor. Almas ingratas, no me paguéis con desprecios, sacrilegios y blasfemias tanto amor y delicadeza de mi corazón». El 2 de febrero de 1634, la Santísima Virgen María depositó al niño Jesús en sus brazos. El dogma de fe de la Inmaculada Concepción de mi Madre
será proclamado cuando más combatida esté la Iglesia y se encuentre cautivo mi vicario. Del mismo modo, el dogma de fe del tránsito y asunción en cuerpo y alma a los cielos de mi Madre Santísima. Es un acto de reconocimiento a mi poder y a mi amor de hijo a la Inmaculada Virgen Madre, a quien por mi propia honra y dignidad jamás hubiera permitido que su inmaculado y bendito cuerpo se reduzca al polvo de la tierra, como sucede con el común de mis humanos. Malditos 1000 veces sean los herejes y sus secuaces, que ponen en duda los misterios concernientes a mí y a mi madre. Malditos sean. En marzo de 1634, la Madre Mariana oraba en el coro alto y vio apagarse la lamparita que ardía junto al sagrario. La Virgen María encendió la lamparita y le habló. La lámpara que arde delante del altar y que viste apagarse tiene varios significados. El primer significado es que varias herejías se propagarán en estas tierras y reinando ellas se apagará la luz preciosa de la fe por la total corrupción de costumbres. El segundo significado es que esta mi comunidad, estando con reducido número de personas, será sumergida en un mar de insondables e indecibles amarguras. El tercer significado es porque en esos tiempos estará la atmósfera saturada del espíritu de impureza, que a manera de un mar inmundo correrá por las calles, plazas y sitios públicos con una libertad asombrosa, de manera que casi no habrá en el mundo almas vírgenes. El cuarto significado es que habiéndose apoderado la secta de todas las clases sociales, tendrá tanta sutileza para introducirse en los hogares domésticos que perdiendo a la niñez, se gloriará el demonio de alimentarse con el exquisito manjar de las almas de los niños. El quinto significado se debe a la dejadez, al descuido de las personas que, poseyendo cuantiosas riquezas, verán con indiferencia a la iglesia oprimida, perseguida la virtud, triunfante la maldad, sin emplear santamente sus riquezas en la destrucción del mal y la restauración de la fe. Para disipar esta nube negra que impide a la iglesia gozar el claro día de la libertad, habrá una guerra formidable y espantosa en la que correrá sangre de nacionales y extranjeros, los sacerdotes seculares y regulares y también de religiosas. Esa noche será horrorosísima, porque a ojos humanos el mal parecerá triunfar. Será entonces llegada mi hora en la que yo, de un modo asombroso, destronaré al soberbio y maldito Satanás, colocándolo debajo de mis plantas y sepultándolo en el abismo infernal, quedando por fin la Iglesia y la patria libres de su cruel tiranía. La Madre Mariana de Jesús murió el 16 de enero de 1635. Antes de morir, la Virgen le reveló que ella sería la protectora más excelsa de esa patria consagrada al corazón de mi Santísimo Hijo. La causa de canonización de la Madre Mariana de Jesús Torres fue abierta el 8 de agosto de 1986, 80 años después de que su cuerpo fuera encontrado incorrupto en un muro del monasterio. Varios milagros están actualmente en estudio por la Iglesia. En sí, este es el resumen de lo que igual iba yo a hablarles esta noche sobre esta maravillosa aparición de la Santísima Virgen María. Ella todavía está en el convento. Hemos tenido la gracia de participar de la Santa Misa, de rezar la Santa Misa tradicional sobre los restos de varias hermanas que se encontraron más de 13 cuerpos incorruptos. Uno de ellos de la Beata Mariana de Jesús Torres, que tiene ahora su propio nicho, que está en un lugar particular donde vamos a venerarla cada vez que íbamos allá. Pero los otros cuerpos están también en una capilla particular donde hemos participado, repito, de la Santa Misa tradicional. Como verán, esta advocación es importante, sin desmerecer naturalmente a Fátima o la Salet,
y como hablábamos hace unas semanas, es la madre de todas las profecías, pero tiene una importancia radical por el mensaje que nos habla la Santísima Virgen María de estos tiempos en particular. Como recordarán, la Santísima Virgen María en Fátima nos avisó que el mayor pecado que lleva el mayor número de almas, cientos de miles, al infierno son los pecados de la carne. Y aquí la Santísima Virgen María habló del gran pecado de la impureza, de la pérdida de la inocencia y la virginidad de las almas, particularmente los niños. Entonces, una de las profecías que todavía falta por cumplirse, ya que todas las que la Santísima Virgen María reveló a través de la Beata Mariana Jesús Torres se han cumplido, y la más fuerte es aquella que se espera en estos tiempos, donde habrá, como ella dice, la sangre que correrá hasta los tobillos por las ciudades, particularmente la ciudad de Quito, y las cabezas de prelados colgando de varios edificios. Es horroroso, sí, el repetir esta parte de la profecía, pero para algo la Santísima Virgen María nos avisa de todos estos eventos, y como madre, ella quiere lo mejor para nosotros. Es duro lo que vamos a pasar a nivel mundial, pero recordar que ella es la que aplasta la cabeza al demonio, y que ahora más que nunca tenemos que asirnos de su mano, no soltarla. Necesitamos mucho de María, así como nuestro Señor le dejó a San Juan, a este gran santo, el santo del amor, a su madre. Así también nosotros tenemos que coger a María Santísima como nuestra madre, tomarle como nuestra madre. Ella es la única que va a poder en este tiempo intervenir por nosotros, interceder por nosotros, ayudarnos, guiarnos, ya que, como estamos viendo, lo poco que podemos visualizar en el mundo, o los medios, etcétera, es horroroso desde la cúpula del Vaticano hasta la parte más, vamos a decir, sencilla de cualquier país. El mal pulula por doquier. Y gracias a Dios no nos permite el Señor que veamos realmente el mal como tal, porque si no, no podríamos resistir. Bien, sí, Santiago. Todo Quería, antes de entrar en el siguiente tema que ya le vi ya le vi con ganas de empezar, quería hacer algunas puntualizaciones aquí muy bien. del anécdotas aledañas a esta profecía que enriquecen mucho lo que significa y cómo contempla. La una, que pasa desapercibida, es que la línea ecuatorial fue conocida en el continente americano recién en el año 1700, cuando la misión geodésica francesa vino a hacer las mediciones. Entonces el nombre Ecuador en el vocablo latinoamericano no existía, no había manera de que se sepa eso, y el país ni siquiera había un indicio de que se podía haber llamado Ecuador. En otros países siempre se tomó algo de la cultura local para nombrar. Por ejemplo, la ciudad de Quito es nombrada por los quitus, y así muchas ciudades latinoamericanas fueron nombradas por la cultura que sobresalió ahí. Sin embargo, el nombre de Ecuador fue muy posterior. Otro tema importante a resaltar aquí es que parte de la profecía que usted menciona, hay un debate muy profundo de si ya se cumplió parcialmente o no. Y le cuento por qué. Alrededor de 1930, 1940, en el Ecuador hubo una guerra sangrienta, la única guerra que ha tenido el país desde su fundación como país, en 1830, 1828 inclusive. Se llamó la Guerra de los 4 días. En esa guerra se debatió y se combatió no solamente dos tendencias políticas, una ultraconservadora, dirigida por un descendiente de García Moreno, y otra ultraliberal, dirigida
principalmente por los seguidores de un presidente llamado Eloy Alfaro, que era representante masónico en el Ecuador. La guerra que se dio en ese momento, para muchas personas fue una guerra política en el cual murió el 20% de la población quiteña. En Quito, la sangre rodaba por las calles hasta las rodillas. Si pondríamos en números de hoy, que tiene 3 millones de habitantes, y le sacamos el 20%, hablamos casi de 600,000 personas, ¿o me equivoco? Sí, sí. Que es mucho, es mucha gente en una noche. La noche larga que fue oscura y sangrienta en Quito ocurrió. Y en esa noche se debatió y se combatió el futuro de la patria, porque en esa batalla ganó el liberalismo y ganó la masonería y se tomó el poder, y desde ahí en adelante nunca más el Ecuador fue igual. Si se analiza el Ecuador antes de la Guerra de los 4 días y después de la Guerra de los 4 días, se ve claramente que en esa batalla ganaron los masones. Y desde ahí en adelante todo ha ido en descenso. Me refiero a valores morales, espirituales, y a lo único que ha ascendido y lo único que hay en ascenso son los pecados. Otra cosa importante para denotar el cumplimiento de esta profecía es las palabras de el ex banquero católico convertido Rick Miller, cuando vino al Ecuador y visitó el país, visitó varios lugares, entre ellos hizo varias visitas al convento, y dijo sobre el Ecuador: pesa, y especialmente sobre Quito, pesa una nube negra de Satanás. Y él lo dijo en esas palabras. Él dijo: yo he dado charlas en 120 ciudades más o menos, si mi memoria no me falla, y en la única ciudad que me ha costado espiritualmente llegar es en Quito, por esa nube negra de Satanás que invade a la ciudad. Cosas positivas: la Virgen se declaró la priora del convento desde el inicio hasta el fin de los tiempos. Varios presidentes masónicos y no masónicos han querido sacar a las monjas del convento y han querido convertir el convento en oficinas estatales y otras cosas, y siempre han sufrido o una gran guerra en el país, o la muerte, o alguna consecuencia fatal que les ha impedido llevar a cabo tal hecho. Eso es porque la Virgen dijo que ella iba a ser la que mande y nadie podría estar sobre ella. Son pequeñas anécdotas que complementan y dan a entender cómo esta profecía de la Virgen se fue cumpliendo en el tiempo. La otra causa de canonización que también hay es con Gabriel García Moreno, presidente de esa época, muy atacado y quien fue asesinado también por una secta masónica. Y lo último, Carlitos, para dejarle ya el micrófono de vuelta, es que en el año que hubo la profecía, cuando la Virgen anunció que la masonería iba a tomarse la iglesia, ni siquiera la masonería estaba formada todavía. Recordemos que la masonería se forma en los años 1700 recién, como institución demoníaca. Antes de eso era un grupo de constructores que no tenían ninguna afiliación religiosa ni política. Esas cosas dan a entender la majestuosidad, la belleza y la riqueza de estas profecías, que no las tiene ninguna otra advocación mariana. Sí, muy bien señalado, Santiago. Sí, es importante conocer esta advocación. Yo, como ciudadano ecuatoriano que me eduqué la primaria y la secundaria en Ecuador, no había conocido de esto. Desafortunadamente, yo me eduqué en colegios laicos y no tuve esa formación, sino una deformación, ¿no? Fue en Polonia, cuando ya estuve de misionero, que un sobrino que le gustaba mucho leer me preguntó si yo conocía algo de García Moreno, que él estaba leyendo. Le dije que no, y él me explicó sobre García Moreno, sobre la educación del buen suceso, y ahí empezó mi interés. Y ha sido, y todavía yo estoy en un constante aprendizaje de la historia del país, de mi país, ya que yo fui mal educado en una ingeniería masónica,
la educación que nos dieron fue totalmente pervertida. Entonces me ha tocado y aún sigo tratando de conocer bien la historia de mi país, ya que ha sido una total deformación. Así que le agradezco, Santiago, por estas aclaraciones, porque son importantes en el tema que estamos viendo. Muy bien, entonces no sé si vamos a ir con las preguntas o cuál es la temática. Carlitos, de la mano con lo que vimos ahorita de la profecía de la Virgen sobre la iglesia, que no creo que era para el Ecuador, sino para el mundo, y la invasión, y en línea a lo que oímos ayer de parte del hermano Elías, yo quería pedirle su comentario sobre esto, un resumen, una interpretación, una aclaración que nos diga la posición del hermano Elías frente a lo que está pasando. No si es buena o mala, porque eso no nos compete, pero qué podemos rescatar de lo que él nos recomendó y cómo ve usted ahorita el futuro de lo que estamos, o el presente, no el futuro, de lo que estamos viviendo en la iglesia este momento. Hay muchas cosas rescatables y Dios habla a través de instrumentos. Yo les comentaba a ustedes alguna vez que cuando Dios no puede mandar un ángel que ha mandado, si han leído la Sagrada Escritura, saben que Dios puede mandar ángeles cuando así Él lo desea. Cuando no puede enviar ángeles, manda sacerdotes, y cuando no va a sacerdotes, manda misioneros. Entonces, el día de ayer, cada uno recibió un mensaje. Vamos a saber que no todos vamos a estar de acuerdo totalmente en algunas posturas del hermano Elías. Está bien. No se trata de adoctrinarnos como borregos. Dios nos ha dado un razonamiento. Pero sí, la posición del hermano Elías es prudencial, me ha gustado. Y los consejos que él da y que los vive, pues son prácticos para tomarlos. Nosotros estamos en este tiempo, como él bien lo ha dicho, que hizo una recapitulación breve, histórica, desde su forma de ver las cosas, dónde inicia todo eso. Yo me he ido un poquito antes de todos estos escritos del pontificado actual. Ustedes conocen todo lo que se fraguó cuando yo di una charla sobre la creación de la liturgia, de la nueva liturgia del Concilio Vaticano II. Les hablaba de todo este plan para destruir a la iglesia que se dio unos pocos años antes del concilio, y desde ahí pues todo lo que estamos viviendo. Entonces sí, los efectos de los documentos, de las posiciones, de lo que está pasando desde el Vaticano son trágicos, ya son más astutamente elaborados y mandados ya sin vergüenza. Y el silencio también es aterrador, es un silencio que grita a leguas de aquellos, como dice la Santísima Virgen María, en esta vocación, de los que deberían hablar y no hablan. Entonces, cada uno debería tomar lo que le llegue, lo que le llegó al corazón. Si no le ha llegado nada todavía, vuelvan a ver ese video, es muy interesante. Y reflexionemos en la posición del hermano Elías y de las recomendaciones que nos hace. Y repito, Dios tocará el corazón de cada uno, porque tanto como el hermano Elías o cualquiera que participa en este canal, si está consciente de lo que está pasando en esta batalla espiritual y no dedicándose tanto a las cosas humanas, geopolíticas, que son impredecibles, por más que traigamos a expertos en geopolítica, nos vamos a equivocar. Pero las cosas celestiales son diferentes. Tomen lo bueno, y lo que todavía tengan duda, pues descártenlo. Pero sí es preciso comentar que el llamado que hace el hermano Elías es a una coherencia de vida. No podemos, y en eso nos encontramos también nosotros, aceptar lo inaceptable. Debemos resistir, en eso estamos nosotros también, como personas, como individuos, como hijos de la iglesia, resistiendo, y donde podemos, dando una mano a aquellas personas que todavía no se dan cuenta de lo que está pasando. Tenemos que resistir este pontificado, tenemos que resistir a todo prelado, incluso desde el párroco más pequeñito, una aldea pequeñita. Si es que nos dice lo contrario a lo que la iglesia siempre ha enseñado, tenemos que resistir. Si podemos,
darle una mano para que vea, porque muy pocas personas realmente actúan por maldad, sino más es por ignorancia, por una deformación que se ha hecho en los seminarios, y ayudarles a los que quieran, los que no, pues igual rezar por ellos. Pero sí me ha parecido muy interesante y muy, vamos a decir, formativo lo que ayer el hermano Elías compartió con nosotros. Santi, ¿algo más? Gracias, Carlitos. Sí, no, estaba bien. Estaba simplemente analizando y recordando partes de la charla antes de empezar las preguntas. Parte de lo que él recomendó, Carlitos, y ahí viene mi pregunta a su criterio, es y corrige mucha de lo que yo he venido pensando y sintiendo y cuestionándome sobre hasta cuándo podríamos estar y formar parte de la Iglesia Católica Romana y cuándo no. La aclaración que hizo él, buena o mala, igual digo, no estoy aquí para juzgarlo, es solo su criterio y él lo dejó claro que cada persona tiene que decidir por sí sola, pero nos recomendó que nunca nos salgamos de la Iglesia Católica, sí que nos alejemos de algunas congregaciones y de la Iglesia Romana, y habló de la misa Novus Ordo, que usted bien lo ha puntualizado, es una misa válida, pero no lícita, usando esos términos, pero que es la que tenemos todos a disposición ahorita. Yo quería preguntarle, Carlitos, ¿cómo identificar o qué hacer si esa es la misa a la que nos toca asistir? Si ese es el lugar a donde debemos acompañar a nuestro Señor en el sacrificio perpetuo, ¿qué medidas ve usted para tomar? Uno, ¿y cuándo usted dejaría de ir a una u otra parroquia en particular? Ya, la situación es bien personal, como les había manifestado. En mi caso particular, conociendo lo que conozco ahora, la formación que Dios ha permitido que adquiramos, y por la presencia nuestra en varios países en la misión, no fue hace mucho que, al menos personalmente, debía tomar esa decisión de no asistir más a las misas Novus Ordo, por el hecho de la desacralización, que yo he sido testigo, por los abusos, por toda el mal ejemplo que dan, incluso de aquellas órdenes dentro de la iglesia, de aquellos grupos, que sabiendo que yo he tenido contacto personal con muchos de ellos, sabiendo lo que estamos viviendo, habiendo conversado que debemos resistir, no han tenido otra opción, no les juzgo por qué lo han hecho, que seguir la ola de la autodestrucción. Entonces yo no he podido ser parte de esa situación, he tenido que salir, y por la gracia de Dios, al menos donde me encuentro, y esto es una prueba de fe, el Señor nunca nos ha abandonado. Es difícil, sí, en muchos lugares contar con la misa de siempre, la misa tradicional, pero prueben orando, rogándole al Señor, rogándole a San José, y van a ver ustedes los resultados. Por ejemplo, ha habido casos que incluso el Señor nos ha enviado un sacerdote de la Conchinchina, por decirles algo, en momentos particularmente de fiestas de precepto de la Santa Madre Iglesia, que yo me he quedado asombrado de la ayuda que nos da el cielo a través de María Santísima y San José, y nunca nos abandona. Hace unos años conocí por una señora que me contactó a través del chat de Estados Unidos, y justamente era una Semana Santa del 2019, si no me acuerdo, 20, y me decía, sabe que yo conozco un sacerdote de tales características, etcétera, le queremos invitar al Ecuador, no tiene dónde llegar. Bueno,
empezó la conversa así. Pedí conversar con el sacerdote, nos pusimos, pues nos presentamos, supe de dónde era, hice un poco de investigación. Sabía que el sacerdote estaba dentro de la iglesia, obviamente, y le pedimos que venga. Entonces, él vino, pasó con nosotros toda la Semana Santa, y así han pasado en otras ocasiones. Entonces, rogar a Dios para que nos dé la posibilidad de que si es que no nos manda un sacerdote que lo hace, no duden, si ustedes piden con fe, porque ahora estamos en las catacumbas, Él va a permitir que haya uno cerca de ustedes. Y no, la solución nunca va a ser, y en eso tengo que poner énfasis junto con el hermano Elías, la solución no ha sido, nunca será salirse de la iglesia. Cuando hablamos nosotros de resistir y de salirnos de esta estructura que se ha convertido en una depravación de lo que era la Iglesia Católica Romana, no significa que nos vamos a salir de la iglesia, porque no hay otro lugar donde irnos. Es la única, es la una Santa Católica y Apostólica. No podemos salirnos de la iglesia. Y además, si ustedes siguen la misa de siempre, no nos vamos a salir. Lo que vamos a tener que hacer, y estamos haciendo muchos de nosotros, es en las catacumbas recibir a esos sacerdotes que ahora de derecha a izquierda están siendo excomulgados por sus propios obispos cuando defienden lo que deben defender. Bravo por ellos, que Dios les bendiga. Hoy, el día de ayer, fue Monseñor Munilla en España, que excomulgó a uno de sus mejores sacerdotes, uno de sus mejores teólogos, que escribía artículos de fe preciosos, por el hecho de que él dijo, ya basta, no puedo seguir a un hereje, Francisco es hereje y no puedo seguirlo. Y claro, Munilla le excomulgó. Entonces, ante esa situación, pues, bendito sea Dios que tenemos estos sacerdotes valientes que están dando testimonio. Eso no significa que él se ha salido de la iglesia, no. Él está en la iglesia, está defendiendo a la única iglesia. La anti-iglesia, como habló Juan Pablo II, es aquella que se ha separado de Cristo, de la verdadera iglesia. Entonces nosotros no estamos saliéndonos de la iglesia y nunca hemos aconsejado ni vamos a aconsejar. Tenemos que permanecer en la iglesia, pero para esto debemos conocer cuál es la verdadera iglesia. Y por eso son estas charlas, estos discernimientos, las personas que invitamos, que básicamente no debe ser una confusión, porque nosotros estamos dentro de la iglesia, amamos a la iglesia, vamos a dar nuestra vida si es necesaria por la iglesia, pero lo haremos desde las catacumbas, porque los que tienen los templos ahora, no solo que desacralizan, sino que han convertido el sacramento, y no solo me refiero al sacramento máximo, a la Santa Misa, a lo que implica la liturgia, por decir una palabra, la han llevado a un término de burdel. Y todo lo que se hace, no digo en todas partes, porque sí hay sacerdotes, somos conscientes de que hay sacerdotes que tratan de mantener, ellos dicen que tratan de celebrar la Santa Misa en el Novus Ordo, como utilizando cosas del Vetus Ordo, es decir, de la misa tradicional de siempre. Pero es todo el contexto, lo que ellos tal vez no comprenden, no es solo el rito, es todo el contexto de la Santa Misa. No es el que utilicen una rúbrica o un canto gregoriano y que ya está, no es eso. Para entender lo que es la Santa Misa de siempre debemos estudiarla, cómo la celebraban y cómo se la codificó hasta el Concilio de Trento, cómo debe ser el rito que a Dios quiso y quiere ser adorado de esa forma. Y para esto pongamos, por ejemplo, grandes ejemplos. El señor obispo superior de Monseñor Schneider en Kazajstán, en el Asia, a él lo misericordiaron igual en este pontificado años antes de su jubilación y él regresó a su Polonia natal. Él nunca había celebrado la misa tradicional, toda su vida había celebrado la misa Novus Ordo. Pero ¿qué pasa? Que unos seminaristas
le acogen al señor obispo, Monseñor Lenga, y él aprende la misa tradicional. Y él cuenta en su testimonio que él empezó a sudar. Nunca había sudado de tal manera en ese santo sacrificio, ni en toda su vida que él ha celebrado el Novo Sordo. Y de ahí él dice que no podría volver a celebrar el Novo Sordo. Y así hay muchos casos de obispos, de sacerdotes, que conscientes ellos no podrían volver a celebrar el Novo Sordo. Entonces preguntémonos, ¿por qué ellos no podrían? Si el uno es tan bueno como el otro, ¿por qué ellos nos dicen que no volverían a celebrar el Novo Sordo? Son este tipo de cosas que nos anima a seguir a nosotros defendiendo la misa de siempre y vivir en este tiempo en la Iglesia Católica, bajo la Iglesia Católica, no dentro ya de lo que la gente piensa que es la Iglesia Católica, y tratando nosotros de vivir los sacramentos tal y como lo ha enseñado siempre la Santa Madre Iglesia. Entonces sería lo que tendría que acotar. Gracias, Carlitos. Muy, muy importante la acotación suya. Nos piden nada más que publiquemos la novena a la Virgen del Buen Suceso. Es una novena muy linda. No sé si usted tiene un... Sí, hay varias, sí, podemos colocarlas. Hay una novena tradicional, la vamos a colocar entonces en el en canal el para que la canal. tengan. Ya. Eso, Carlitos, siendo casi 3 para las 9, y no habiendo más preguntas de nuestros queridos amigos que nos acompañan hoy, podríamos dar por terminar la charla. Creo que muy rica la charla. Además, siempre la Virgen del Buen Suceso trae bendiciones a los que le siguen. Así que esperemos esta semana. Sí, y yo les animo a aquellas personas, he estado leyendo solo con eso termino, en el canal que piden, si sabemos dónde hay la misa tradicional, busquen, hermanos. Uno de los esfuerzos que debemos hacer es buscar dónde hay la misa tradicional. Y como el Señor dice, el que busca encuentra. No se den por vencidos, contacten. Yo conozco de personas que, por ejemplo, en mi país, en Cuenca, que no tenían, hubo una persona. Miren, ya el Señor nos dice en el Evangelio, basta el celo de una sola persona para salvar todo un pueblo. A ver, anímense ustedes, los que dicen que no tienen en su ciudad una misa tradicional, anímense, busquen, pidan a Dios que les dé y les va a dar el contacto para que puedan ustedes ser esa persona celosa que lleve la salvación a muchas almas y ayuden a sacerdotes. Dios les va a poner en el camino el sacerdote adecuado. Y en Cuenca ahora tienen ya, en el Ecuador, como en otros lugares, Panamá, Colombia, tienen sacerdotes, tal vez no todos los días, pero los tienen esporádicamente y es lo máximo que podemos tener ahora y rogar a Dios que nos dé una frecuencia más de la Santa Misa tradicional. Pero igual, les animo a eso, vivan su fe, no tengan miedo. Estamos dentro de la iglesia, conozcan a la verdadera iglesia y miren lo que nos enseñan los santos de cómo saber si estamos realmente en la fe verdadera en la iglesia santa, una santa católica y apostólica. No es complicado. Lo que siempre han enseñado los santos toda la vida, lo que siempre han hecho todos. Ahí está la verdadera iglesia. Los nuevos cambios no son de la verdadera iglesia. Así que, bien, que Dios nos acompañe. Feliz día lunes y pues, si Dios quiere, nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, Carlitos. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes para seguir con el programa Enderezando Criterios. Agradecemos a todas las personas que se han unido y han participado con nosotros. Que Dios los bendiga. Igualmente. Hasta pronto. Gracias.